¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar quién le pone música a un lugar? Pero no hablo de una canción, sino de todo un paisaje sonoro. Bueno, hoy vamos a explorar la historia de un verdadero arquitecto musical, alguien que literalmente construyó la identidad sonora de toda una región. Para entender bien esta historia, primero hay que ubicarnos. Pensemos en el sur del lago de Maracaibo, en Venezuela. Este no es un lugar cualquiera, para nada. Es un punto de encuentro, una especie de frontera donde la llanura zuliana se encuentra con los Andes, o sea, un cruce de caminos geográfico y, por supuesto, cultural. Y claro, esto nos lleva a la pregunta clave. Si una frontera es un lugar donde todo se mezcla, donde hay tanto intercambio, ¿cómo suena eso? ¿A qué suena? ¿Tendrá una voz propia o será nomás el eco de sus vecinos? Justo aquí es donde arranca esta historia. En esa búsqueda de una voz, de un sonido que fuera exclusivo de la gente del sur del lago. Un reto enorme, la verdad, si consideramos las influencias tan potentes que había alrededor. El problema era muy claro. Por muchísimo tiempo, la identidad musical de esta zona estaba, digamos, dominada por la música tradicional que venía de las tierras altas andinas. Faltaba algo que se sintiera auténtico, algo que naciera del calor de la llanura, de la cultura de ahí. Y entonces, en medio de todo esto, aparece nuestro protagonista, el hombre que se echó al hombro el reto de darle una voz a su tierra, Víctor Dávila, o como todos lo conocían, Vitico. Él se convertiría en la pieza clave de toda esta transformación sonora. Vitico Dávila nació en 1915, justo ahí, en el corazón de la región que él mismo ayudaría a definir. Para mediados del siglo XX, ya era una figura fundamental de la cultura local, y su legado, como vamos a ver, fue precisamente ese: forjar el sonido que tanto se necesitaba. Y miren, esto no es una exageración. Así se le describe, tal cual, una figura fundamental. Su importancia va mucho más allá de un par de canciones. Estamos hablando de la consolidación de toda una identidad. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se forja una identidad sonora, un ritmo prácticamente nuevo, casi desde cero? Aquí es donde la genialidad de Vitico de verdad se luce. Lo que vemos aquí es básicamente la clave de su revolución musical. De un lado estaba la influencia andina, y del otro la propuesta de Vitico, un sonido propio, autóctono, que se basaba en los tambores y en los ritmos folclóricos del sur del lago. Él no se puso a imitar, él escuchó a su propia tierra y le dio una voz. Y lo que hace que todo esto sea aún más increíble es que Vitico no venía de conservatorios ni de grandes escuelas de música. De hecho, tenía muy poca formación académica. Su talento era puro, instintivo. Era, sin duda, un compositor innato. Su forma de componer era fascinante y muy física. Primero se imaginaba la melodía en la cabeza. Luego, en vez de agarrar un instrumento, usaba una mesa. Sí, una mesa. La golpeaba para marcar el ritmo, como si estuviera tocando sus amados tambores. Y solo hasta entonces, con esa base rítmica ya viva, componía los versos. La música le nacía del ritmo. Pero la historia de Vitico Dávila no se queda solo en su música. Para entender su impacto real, hay que ver la conexión tan profunda que tenía con la gente y la cultura de su región. Fue mucho, pero mucho más que un simple artista. Exactamente. No era una de esas figuras lejanas. Era un personaje queridísimo, súper respetado. Alguien que estaba metido de lleno en la vida cultural de su comunidad. Su influencia era social, no solo musical. Y su presencia se sentía por todos lados, desde Bobures, pasando por Cabimas, hasta Maracaibo. En cada uno de esos lugares, él iba tejiendo una red cultural que fortalecía esa misma identidad que él ayudó a construir con su música. Y con todo esto, pues llegamos a su legado. Un legado que no está en un museo, sino que se escucha en el aire, en las fiestas, en el corazón de la gente del sur del lago. Es un sonido que sigue vivo, que perdura. Con el tiempo se ganó un título que lo define a la perfección: guardián del canto popular. Y esta definición lo dice todo. Su papel fue ese: proteger, preservar y pasar la tradición oral y musical a las siguientes generaciones. Y aquí está la conclusión, que es crucial. Hoy por hoy, es simplemente imposible entender la música tradicional del sur del lago sin pasar por la obra de Vitico Dávila. Su legado no es solo historia, es el sonido presente de su hogar. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Vitico nos enseña cómo una sola persona puede ser el pilar que sostiene toda una tradición. Y nos hace preguntarnos cuántos otros tesoros culturales en el mundo dependen así, de la pasión y la entrega de un solo guardián.